Esperame un minutito a ver si se suma alguien más. Sí, sí, yo estoy grabando ya igual. Y ya estás ahí, ya puedes compartir pantalla si es necesario. Bueno. Sí, mientras que... Bueno, listo. A ver, creo que ya somos unos cuantos. Estarían faltando... Llegamos a ser 7, si mal no recuerdo. 7 alumnos más los 2 profes. Bueno. Mi sistema, fíjense que... ¿Por qué elemento está integrado? A ver, pensemos un poquito entre todos. Bueno, Bueno, el piso, el la piso, masa, la la masa. polea. La masa M1 más la masa M2, los bloques, más la polea, que podemos decir que polea, y podría agregar la tierra también. Pero fundamentalmente son las masas. ¿Okay? ¿Cómo va a ser mi sistema? Fíjate que tenemos, o lo podemos considerar como un sistema aislado, pero con una fuerza externa, una fuerza no conservativa, que en definitiva es la fuerza de rozamiento, que experimenta contra la superficie. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar por el bloque M1, ¿les parece? ¿Me entrará? No me entrará. ¿Me entrará? No me entrará. A ver. Vamos a poner, estos son los diagramas de cuerpo libre que los vamos a poner acá. La masa M1, voy a considerar el eje X positivo para acá, el Y positivo para arriba. ¿Qué fuerza está experimentando la masa M1? A ver. No veo lo que están chateando. Muy bien, Franco. El peso, la normal y el rozamiento. ¿Y ninguna otra fuerza? El peso, ya que te lo ponemos. La normal, muy bien. La normal debida a la superficie. Y la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento cinemático debido a la superficie. Exactamente. Y tenés la tensión debida a la polea, ya que viene de ahí en el cuerpo 1. Ahora vamos a ver un cachito qué es lo que está pasando en el bloque 2. En el bloque 2, bueno, acá tenemos que tirar los ejes inclinados, y yo considero X positivo hacia allá y positivo hacia arriba. Profe, en el X primer positivo. diagrama dice peso I1 y normal S1. Sí, normal a la superficie significa. Normal a la superficie experimenta el cuerpo 1, eso ¿Y el significa los peso? subíndices. ¿Qué dice? Peso debido a la gravitación terrestre en el cuerpo 1, debido a la fuerza gravitatoria. Por eso es PG1. ¿Qué fuerzas te están experimentando la masa M2?
Exactamente, algo muy parecido. Tenés el peso debido a la masa de 2, que es igual a m2 por g. Tengo la normal a la superficie, el cuerpo 2. Esto va a tener sus componentes. Sería PG2i y PG2X. Y acá lo que voy a tener, ¿qué fuerza voy a tener en este sentido? Tensión y rozamiento. Voy a tener la tensión debido a la polea en el cuerpo 2 y la voy a dibujar en paralelo, pero en realidad las analizamos sobre la misma recta, que es la fuerza de rozamiento cinemático debido a la superficie en el cuerpo 2. ¿Y qué me quedaría representar? Me faltaría representar la polea. Yo la polea, la vamos a poner acá. Yo tengo la polerita acá. Y lo que voy a hacer para aplicar la segunda ley de Newton, después vamos a ver que algunas fórmulas vamos a usar y otras no, pero en definitiva para hacerla completa, vamos a definir los ejes, un eje horizontal X así, y el otro un eje vertical. ¿Está? Yo lo que voy a tener acá, ¿qué fuerzas van a estar sufriendo la polea? Tenemos el peso que experimenta. A ver esto. Las dos fuerzas de tensión. Tengo fuerza de fricción en la polea, por lo menos con respecto a las superficies. No. Lo que voy a tener es una fuerza que no sé exactamente el ángulo que va a tener, pero es una fuerza debido al eje en la polea, que es, acuérdense que la polea está apoyada sobre un eje y para que no se caiga el eje está generando una fuerza en sentido contrario. Te lo voy a borrar para que escribir mejor esto, porque si no, acá creo que se envalució mucho. PG igual a M2 por G. Y lo que voy a tener en este sentido es la tensión debida al bloque 1 en la polea. ¿Y qué otra fuerza me está faltando? La otra tensión. La otra tensión que está formando un ángulo. En este ángulo sí lo conozco. Que es la tensión debido al cuerpo 2, al bloque 2 en la polea, que va a tener su componente en X, su componente en Y. Lo mismo que esta fuerza al eje, que no realmente sé que va a cumplir una función trascendental, pero no tengo exactamente idea por dónde va a ir. Así que voy a poner esta.
Tengo los diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál sería el paso lógico siguiente? Saber diagrama por diagrama. Exactamente, es decir, plantear la segunda ley de Newton. Entonces lo que voy a hacer, voy a plantear las ecuaciones de la segunda ley de Newton para cada uno de estos elementos. Ahora necesito la ayuda de ustedes. A ver, para el bloque 1, ¿cómo quedarían las ecuaciones de Newton? Viene bien como repaso. Yo sé que en el bloque 1, si hablo del eje X, voy a tener que la sumatoria de las fuerzas en el eje X, ¿a qué va a ser igual? A ver, veamos juntos esto. Sí, muy bien, Huertas. A ver. Estamos hablando del bloque 1, ¿eh? ¿X para dónde lo tengo? Teniendo en cuenta el signo. Para allá. ¿Qué tengo para aquel lado? Tengo la tensión debido a la polea. ¿Tengo alguna otra fuerza más para allá? Ahí está, muy bien. Franco, exactamente. Tengo en sentido contrario la fuerza de rozamiento cinético porque está moviendo entre la superficie y el bloque 1. Y esto va a ser igual a, como bien dijeron compañeros, M1 por aceleración. Y en el eje Y, ¿qué voy a tener? La sumatoria de la fuerza, estamos hablando del bloque 1. En el eje Y, ¿qué es lo que tengo en el eje vertical? Tengo la normal, debido a la superficie, y en sentido contrario tengo el peso. Que el peso sabemos que es igual a M1 por G. Ahora pregunto, ¿en el eje vertical se está moviendo, se está acelerando, le está pasando algo? ¿O en este sentido no está quieto? Está quieto por lo menos sin desplazamiento. De Profe, altura no perdón. cambia. En la Claro. sumatoria de fuerza de X, ¿qué dice? La tensión, Sí. debido a que viene la polea, menos la fuerza de rozamiento cinético entre la superficie y el bloque 1. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Igual a M1 por aceleración. ¿Ok? Y, ¿qué es lo que está pasando en el bloque 2? Bueno, de acá directamente vamos a hacer una cosa porque así ya llegamos a la expresión final de la tensión y lo guardamos en el bolsillo. La fuerza de rozamiento, ¿qué es igual? La expresión. ¿Se acuerdan cómo es la expresión de la fuerza de rozamiento? Exactamente, muy bien. Es el coeficiente cinemático por la normal, debido a la superficie en el bloque 1. ¿Y la normal a qué será igual? Fíjate que de la expresión 2, yo voy a tener que la normal
es igual a M1 por G. Y decir que esta la voy a reemplazar. Esta la voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar que el mu cinético por M1 por G es igual a la fuerza de rozamiento. Y esta la reemplazo. Reemplazo en la ecuación 1. Entonces te va a quedar la tensión menos la fuerza de rozamiento que dijimos que es coeficiente cinético por M1 por G es igual a masa por aceleración. Entonces de acá despejo, atención, entonces te va a quedar M1 por A más el coeficiente cinético por M1 por G. Si saco factor común la masa 1, te va a quedar A más el coeficiente cinético por G. Y esta expresión yo me la voy a guardar en el bolsillo, porque después la voy a utilizar. Hasta ahí llega la expresión. Vos fíjate que yo estoy teniendo como incógnita la aceleración, que es lo que voy a tener que averiguar. ¿Está? Vayan tomando notas si puedo borrarlo y seguimos con el otro bloque. Profe, ¿puede repetir lo que hizo ahí? Sí, cómo no. Hacemos un repaso porque de todas maneras el mismo concepto lo vamos a usar para el bloque 2. Yo planteé la segunda ley de Newton para el bloque 1. ¿Está? Ahí vamos. Yo digo que la sumatoria de las fuerzas es igual a la tensión que experimenta debido a la polea menos la fuerza de rozamiento y me da la masa por la aceleración. Es decir, se entiende que esto se va a desplazar. Este es el sentido de todo el ejercicio. Se va a mover y se va a mover acelerado. Y en el eje Y planteé la normal menos el peso, que es lo que puse acá. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Vos fijate que, y por otro lado yo sé que la fuerza de rozamiento sabemos que es el coeficiente cinético por la normal. Y la normal yo la puedo sacar de acá. De acá saco la normal. Es decir, la despejo de esta expresión, de la expresión 2 con respecto al eje Y, la reemplazo acá, y a su vez la fuerza de rozamiento, la expresión la reemplazo acá. Y acá despejo la tensión, eso es lo que hice. Profe, la ecuación final la puede dictar, que no puedo entender lo que las letras, algunas letras no la entiendo. Si querés te la escribo de nuevo acá. La tensión debida a la polea en el cuerpo 1 es igual a la masa, en la masa de M1, porque estamos hablando de bloque 1, por la aceleración más el coeficiente de rozamiento cinético por la aceleración gravitatoria. No entiendo todavía. Aceleración por la energía la energía de rozamiento por gravedad. No, más. Está sumando, Aceleración esto es más un más. energía de rozamiento por gravedad. Coeficiente cinético de rozamiento, el coeficiente de rozamiento por la ¿Pero gravedad. eso es la aceleración? Y en ¿La aceleración definitiva lo que te va es? a quedar. Pero esto es coeficiente de rozamiento por Pero lo G. que está al lado es una A, es aceleración. Sí, te lo dije, Ah, Franco. Es la economía Faria. Es la A de aceleración. Es la aceleración que tenés acá. Es esta aceleración. Y es la aceleración que está experimentando cuando se desplaza y cuando otro se cae. Dígame cuándo se puede borrar esto, chicos.
Bueno, Franco me dice que ya lo escribió. ¿El resto están de acuerdo? ¿Se puede borrar? Vamos a borrar esto, Sí. así lo planteamos para el bloque y para la polea. ¿Vale? Vamos a hacer esto así y así. Bloque 2. ¿Qué tengo en el bloque 2? En el eje X. Esto si querés llamarlo 3. Sumatoria de las fuerzas. ¿Qué es lo que voy a tener en el bloque 2? Acá está. La normal. En el eje X tenemos la normal. A ver, ¿qué hacemos un cachito? ¿En qué eje está la normal? Además, ya que está, lo puedo escribir. Lo ponemos. Fíjate que tenemos la componente del peso, ¿ves? Esto está inclinado, que si lo podemos llamar PG2X, menos, ¿qué fuerza están oponiéndose? Muy bien Agustín. Tenés la fuerza de rozamiento, que se opone. Estas son subíndices para ubicar. Siempre yo pongo subíndices y claro. Fuerza de rozamiento cinemático debido a la superficie en el cuerpo 2. Y menos la tensión que experimenta debido a la polea en el cuerpo 2. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración. A ver, ¿me falta alguna otra fuerza en el eje X? No. Buenísimo. Y en el eje Y, fíjate que tengo la normal y la componente del peso. Entonces va a ser la normal debido a la superficie en el cuerpo 2, menos la componente del peso en este eje. Y como esto no se va a desplazar ni se va a acelerar, no va a pasar nada en este sentido, sabemos que vale 0. Bueno, vamos a repasar un poquitito, porque por ahí algunos andan un poco olvidados, cómo descomponemos el peso acá. Lo vamos a escribir vamos a hacer un pequeño apartadito, lo podemos hacer acá en un apartado. Acá vamos a hacer un pequeño apartadito, así nos acordamos todos, ¿vale? Yo tengo el ángulo θ, que es este, que vendría a ser este mismo ángulo. La componente en el eje X, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo hago para descomponer en el eje X? A ver si se acuerdan. Es peso por coseno del ángulo y seno del ángulo, dependiendo si es X o Y. Exactamente, en el caso del eje X va a ser seno, porque vos fijate que va a ser esta. Muy bien. Entonces va a ser por el seno del ángulo, como lo llamamos θ. Y en el caso del eje Y va a ser eje 2Y, va a ser el valor del peso por el coseno del ángulo. Y por otro lado también habíamos dicho que la fuerza de rozamiento
Vamos repasando, vamos refrescando, lo voy a escribir acá apartadito, si después repasamos todo. La fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente cinético por la normal que experimenta el cuerpo 2. Entonces, fíjate que va a ser igual entonces esto, de la 4, yo puedo despejar la normal. Yo voy a decir que la normal va a ser igual a la componente del peso en el eje vertical, y recordando esto, y aparte, y además de otra cosa, acuérdense que esto es M2 por G por el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces va a ser igual a esto. M2 por G, en el caso del eje Y, por el coseno del ángulo. Entonces, reemplazo, voy a reemplazar todo. Entonces me va a quedar PG2X, dijimos que es M2 por G por seno de θ. M2 por G por el seno del ángulo, menos la fuerza de rozamiento, que va a ser el coeficiente cinético por la normal, que dijimos que es esta, por el coseno del ángulo, menos la tensión que experimenta debido a la polea, igual a M2 por A. ¿Hasta acá me siguieron todo lo que hice? Sí. Buenísimo. Ahora lo que yo necesito es despejar esta tensión. Es decir, los pasos que voy a hacer es para dejar de un lado la tensión y del otro lado el resto. Entonces de acá voy a despejar TP2. A ver, hagámoslo entre todos. Esto que está restando, ¿cómo pasa para este lado? ¿Qué cosa? La tensión. De este lado está con signo negativo. Yo la quiero despejar. La paso para este lado. ¿Con qué signo pasaría? Positivo. Y y M2 por A, que está de este lado positivo, ¿cómo pasa para este lado? Negativo. Negativo. Así que voy a hacer ese pase y además lo voy a poner TP2 de este lado. Pero voy a hacer no más que lo que recién acabo de decir. TP2, entonces va a quedar igual a M2 por G por el seno de θ, menos el coeficiente de rozamiento cinemático por M2 por G por coseno de θ, menos M2 por A. ¿Puedo reagrupar algo? ¿Puedo juntar alguna cosa acá? A ver, díganme ustedes, ¿qué les parece? ¿Puedo sacar algún factor común? M2. Muy bien, entonces saco factor común M2, que multiplica el seno de θ menos el coeficiente de rozamiento cinético por G por el coseno de θ menos la aceleración. Esta ecuación, así como está, me la guardo en el bolsillo. Vos fíjate que la única incógnita está también en la aceleración acá. En las dos expresiones tenemos como incógnita la aceleración, que es lo que vamos a calcular a partir de lo que veamos que es lo que pasa en la polea. ¿Está? Tomen nota, díganme cuando se puede borrar, porque ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en la polea.
No sé cómo... Opa, 9 minutos, bueno. Leo, me parece que voy a necesitar unos minutitos más para terminar de plantearlo. Igual voy a ver si con lo que me queda, aunque sea planteo las ecuaciones de Newton en la polea, pero por ahí me falta un cachito más Sí, para terminar tenés 10 hablando. minutos todavía, tranqui. Bueno, está bien. A ver, dígame cuándo se puede borrar. Si hay que hacer una sesión nueva, no importa, sí, dale. Yo Bien, yo voy estoy. a llegar lo más. Prefiero ir pasito a pasito, ¿viste? Para que vean de dónde sale cada cosa, Leo. Gracias por decir pasito a pasito, porque en el trabajo de fuerza de arrastre va a encontrar ahí un chiste que tiene que ver con nuestra No siempre me digas. mencionada pasito a pasito. Bueno. ¿Cuándo se puede borrar? Avisen. Yo espero, dale. Veo que están todos concentrados tomando nota, por eso no responde nada. Franco me dice que ya terminó. ¿El resto está de acuerdo? ¿O le espero le doy un minutito más? Ya está, profe. Bueno, bárbaro. Vamos a ver qué pasa en la polea y cualquier cosa seguimos un ratito más en el otro Zoom. A ver, acá quiero que veamos un poquito qué es lo que pasa en la polea. Yo voy a plantear en la polea todas las ecuaciones de Newton y se va a agregar una, que ya vamos a ver, pero vamos a esperar pasito a pasito, como dijimos recién. Yo tengo que las sumatorias en el eje X de las fuerzas, ya la llamo M por polea. ¿Qué es lo que voy a tener en la polea? En el eje X. A ver, ayúdenme ustedes. Acá vamos a borrar. Sí, dale. Fíjate que voy a tener la tensión, exactamente, Franco. Voy a tener la componente de la tensión, pues yo el X lo definí horizontal, entonces esta tensión la voy a tener que descomponer en los dos ejes. Entonces voy a tener la componente, ¿y qué otra fuerza voy a tener? Voy a tener la tensión debido al cuerpo 1, y voy a tener, las voy a poner con este signo, pero realmente no lo sé. Después vamos a ver que no lo vamos a necesitar para los cálculos, pero para planteemos lo completo. Voy a tener la componente en el eje X de la fuerza con la que está haciéndole el aguante el eje a la polea. A priori supongo esto. Entonces voy a decir la fuerza que experimenta el eje en la polea en su componente en X. Y como yo sé que esto, la polea no se está desplazando traslacionalmente, ni se está acelerando, sino se queda quieta ahí, en el sentido traslacional, ¿cuánto va a valer su aceleración? 0. 0. Exactamente. ¿Se entendió? La polea no se está moviendo, la polea entera. Está quieta ahí. Después vemos que vamos a ver que el movimiento es otro. Y acá lo que voy a hacer, nuevamente, para no olvidarme, acuérdense que las tensiones, esta, en este caso, va a ser por el coseno. Va a ser igual el módulo de la tensión de T2 por, en este caso, sería el coseno.
Y la componente en I va a ser igual al módulo de la tensión por el seno. Y me lo guardo en el bolsillo. ¿Qué es lo que pasa en el eje Y? A ver. ¿Qué fuerza voy a tener en el eje Y? La fuerza, ¿cómo es esa? ¿La fuerza de fricción era? No, es la fuerza debido al eje, esta, la componente, la fuerza que está haciendo el eje contra la polea. La componente, muy bien. El peso, Fuerza. la tensión en I, La fuerza que debido al eje es muy bien. Y lo que voy a tener, el peso, que va a ser igual a M2 por G. Acuérdense que M2 sería la masa de la polea, M por G. ¿Está? Porque la masa de la polea la llamamos M, que sería el peso. Muy bien. Menos la componente de la tensión en el eje Y. La tensión debido al bloque 2. T2PI. Y en el eje vertical, ¿se está acelerando, se está moviendo la polea? no. Relacionalmente hablando. No. Entonces, esto queda igual. Y estas fórmulas me las guardo en el bolsillo y ahí puedo decir que apliqué la segunda ley de Newton en la polea. Ahora, me estaría faltando algo. ¿Qué es lo que sí está experimentando la polea? ¿Rotación? Exactamente. ¿Y qué me provoca eso? La rotación. Torque. ¿Qué es lo que venimos? Torque. Entonces lo que voy a agregar en este caso es la expresión del torque. Entonces yo voy a decir que la sumatoria de los torques que experimenta la polea, y nosotros decimos eje X, eje Y, ¿cómo vamos a llamar el eje en el cual por el cual va a estar el vector torque? ¿No son los dos? El vector que representa el torque. ¿Te acordás la regla de la mano derecha? Entonces, El eje Z sería, ¿no? Es decir, el efecto es una rotación y el vector que lo representa al torque está sobre el eje Z. ¿Está? Muy bien, Franco. Pongo así ya al paso me acuerdo bien qué eje estoy usando. Entonces voy a tener, esto va a ser igual, ¿qué fuerzas son las que me van a provocar torque en este caso? Tengo la tensión debido al cuerpo 2, o al bloque 2, y la tensión debido al bloque 1. Esos son los dos que me van a provocar torque, con respecto al centro o el eje de giro de la polea. ¿Está? Entonces, vectorialmente vamos a decir que tengo un torque debido al bloque 1 en la polea, y voy a tener otro torque debido al bloque 2 en la polea,